tema de la actividad está malito, pues. No Sí, sí, sabemos, ya les voy a avisar el tiro para que sepan. por favor. Ya. Si es que hay alguno que está todavía ahí tratando de, que avise si es que está tratando de subirse a algo para yo anotarlo, tenerlo en mi lista por lo menos. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Ya tenemos puras chiquillas hasta, no, miento, Mauricio logró subirse también. Bien. Ya, darle la bienvenida a esta 11ª sesión que nos corresponde. Hoy día vamos a continuar viendo diluciones, vamos a continuar trabajando con ese concepto. La semana pasada trabajamos con unidades físicas, las 2 semanas anteriores. Hoy día vamos a trabajar con unidades químicas, ¿ya? Y así que vamos a recordar algunos conceptos que son importantes, ¿cierto? Que no se nos pueden olvidar en esta etapa. Y esta también sería la última clase de este semestre, ¿ya? Porque la próxima semana y la subsiguiente son vacaciones de invierno para ustedes, ¿ya? Tienen vacaciones de invierno para que descansen, para que aprovechen de descargar el material, los PPT, para que vuelvan a revisar su guía, ¿ya? Su, los videos que están en plataforma. Entonces, la idea es que esos tiempos también los puedan utilizar de esa manera, sobre todo si han faltado alguna clase, ¿ya? Así que eso, y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Profesora, Bueno, las clases pasadas están ya subidas las suyas, están en la plataforma. yo asumo, supongo que sí, porque yo no soy la encargada de esa parte, Anet. Yo Ya, porque solamente me encargo de enviar el material a la coordinadora, que es sí, la señora porque Claudia. Y sí, porque ella es la persona que sube todo a plataforma. No somos los profes, ya, ¿ya? ya. Pero Entonces te pregunto, debiera sí, ser porque yo mando todo ordenadito semanalmente. sí, porque hay, por ejemplo, hemos querido buscar algunas clases y no están, Ya, no van subidas. mándele un correo. Mándele un correo a ella solicitando ese tema porque nosotros todas las semanas, yo subo todo lo mío el jueves, Ya, entrego todo lo mío el jueves, de tal manera que ella, pienso que entre lunes, viernes y lunes subirá el material, ¿ya? Pero ya, pues. mándele un correo porque es bueno recordar también que es Mm, necesario para ustedes tener ese material. ¿Mm? ya, profe, gracias. Ya pues. Mabel levantó su mano. Mabel, Sí, profesora, que Jenny avisa que está enferma con una crisis de fibromialgia y entonces no puede asistir. ya, Entonces, para ¿cuál que es el nombre? Jenny. Jenny, no sé, no, aquí no sale el apellido, no sé qué apellido será. Que le anote el apellido Ya, en el, y después usted me lo escribe en el chat, yo ¿ya? se lo escribo, ya, profesora, Ya, gracias. ya vamos a empezar compartiendo pantalla, ¿cierto? Profe, es Jenny Araya. Ya, gracias. Ya, como les decía, nos corresponde hoy día trabajar con la sesión número 11. Vamos a ver el concepto de solubilidad y los factores que la afectan y también vamos a ver algunos problemas de concentración, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es recordar dos conceptos súper importantes que nosotros venimos trabajando ya desde 2 semanas atrás, ya que tienen que ver con el soluto y el solvente, ¿cierto? Siempre una disolución va a estar conformada por dos partes, ya una sustancia que se denomina soluto y que se encuentra en menor proporción y otra que se denomina solvente, ya que permite que el soluto se pueda disolver en ella. ¿Ya? Y en este caso estaría en mayor proporción o mayor cantidad.
Por lo tanto, la sumatoria del soluto más el solvente nos da como resultado una disolución o solución, ¿ya? Como se puede observar aquí en el ejemplo, ¿cierto? Soluto es la parte que se disuelve, en este caso azúcar, ¿ya? En un vaso de agua, y el agua vendría a ser el solvente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua es una sustancia que es capaz de disolver otras, ¿ya? Y eso daría origen a una agua azucarada, que sería la disolución, ¿ya? Ahora quiero que observen la siguiente situación detenidamente. Ya como dice ahí, imagina que echamos o colocamos una cucharada de azúcar en una taza de té caliente y una cucharada de azúcar también en una taza de té helado. ¿En cuál de los dos se disolverá más rápido el azúcar? ¿Qué creen ustedes? El agua caliente. Muy caliente. Ya, en el agua caliente, justamente. ¿Y por qué creen que sucede eso? Voy a decir lo que se me ocurre, porque al estar caliente disuelve más rápido al Ya, soluto. ya, sí, sí. Las cosas a mayor temperatura, ¿cierto? Tienen la capacidad de que las reacciones sean más rápidas. Y ahí tiene que ver con la velocidad que tiene la reacción. Siempre tenemos que considerar el concepto de velocidad en las reacciones químicas. Hay reacciones químicas que son lentas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo enciendo una vela, ¿ya? Esta velita yo la podría tener perfectamente una horita, depende, ¿cierto? Del tipo de vela. Pero en cambio, si yo enciendo con el mismo fosforito, voy enciendo un papel, el papel se me va a quemar de inmediato, ¿cierto? Y la velocidad de reacción en algunos casos es mayor, ¿ya? Y en este caso, la temperatura o el calor que tiene esta agua es fundamental, porque a mayor temperatura, la disolución es mucho más rápido, se disuelve mucho más rápido, ¿ya? Y algo que nosotros observamos, como ustedes pudieron deducir ya de este esquema, y es porque seguramente lo han hecho, ya todos en algún momento hemos hecho esto, nos hemos servido una taza de té helado, qué sé yo, y pasa eso, ¿ya? Que el azúcar se disuelve mucho más rápido en el agua caliente. Ahora, antes de hablar de aquellos factores externos que afectan la solubilidad, vamos a definir dos términos que son importantes, ¿ya? Y que son el de líquido miscible y líquido inmiscible, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un líquido que es inmiscible, nos referimos a aquellos que se van a mezclar en cualquier proporción, ¿ya? Y el resultado siempre es una mezcla homogénea. Ya, por ejemplo, si yo diluyo alcohol en agua, ya de ese alcohol común y corriente que utilizamos para desinfectar heridas, ¿ya? Siempre vamos a obtener como resultado una mezcla homogénea, independiente de la cantidad de alcohol o de la cantidad de agua que tenga esa mezcla, ¿ya? Pero esa disolución ya se denomina miscible, ¿ya? Porque siempre se obtiene una mezcla homogénea. En cambio, hay algunos líquidos que son inmiscibles, ¿ya? ¿Y qué se refiere? Que no se pueden mezclar para formar una disolución, ¿ya? Y esto ocurre cuando los dos son de naturaleza diferente, ¿ya? Y ahí hablábamos, por ejemplo, de las mezclas que son heterogéneas, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando solamente de disoluciones, ¿ya? Entonces, hay un ejemplo súper claro que nosotros observamos, que es el agua y el aceite. Uno siempre dice el agua y el aceite no se mezclan, ¿ya? Y efectivamente, cuando yo mezclo o coloco en un vaso agua y en otro coloco aceite, voy a ver que queda una capa de aceite en la parte superior del vaso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza de ambas moléculas es muy diferente. En el caso del agua,
El agua es un disolvente universal que es capaz de disolver la mayoría de las sustancias. ¿Pero por qué las disuelve? Porque tiene una característica, que esas sustancias ya son polares. ¿Eso qué significa? Ya que están conformadas por iones. Ya los átomos han perdido o han ganado electrones y eso hace que sean iones. En cambio, el aceite es una molécula sin carga, es una molécula apolar. Por lo tanto, una molécula sin carga y apolar no puede interactuar con el agua, no tiene forma de interactuar con el agua. Por eso que siempre vamos a ver este tipo de mezcla que se denomina heterogénea. ¿Ya? Y en este caso, entonces, los líquidos van a ser considerados inmiscibles. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores vamos a encontrar que afectan la solubilidad? ¿Ya? Lo primero, la solubilidad corresponde a la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. ¿Ya? Por ejemplo, el azúcar tiene una capacidad para disolverse en el agua. El jugo en polvo también tiene una capacidad para disolverse en agua, etc. Existen varios factores que van a afectar la solubilidad y uno de ellos es la temperatura, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, ¿cierto? En el ejemplo del té caliente versus el té frío. Ya sabemos entonces que uno de los factores importantes que va a afectar la solubilidad es la temperatura. Y la temperatura afecta de manera directamente proporcional a la solubilidad. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Que es lo que nosotros pudimos determinar, ¿cierto? La disolución es mucho más rápida y mucho más fácil que se produzca. Y esto es porque aumenta la temperatura. ¿Ya? Esa es la explicación entonces del por qué el azúcar se disuelve más fácilmente en líquidos calientes que en fríos. ¿Ya? Mientras mayor temperatura exista, mayor es la probabilidad y es la solubilidad que va a tener esa sustancia. Hay otros factores también. La agitación. ¿Ya? ¿Qué es la agitación? Es un proceso mecánico, ¿ya? Espérenme un segundito, porque creo que hay alguien que está intentando entrar. Sí, ahí sí. ¿Ya? Entonces, la agitación va a ser un proceso mecánico que permite aumentar la movilidad de las moléculas dentro de la disolución, ¿ya? No aumenta la solubilidad como tal, pero sí disminuye el tiempo que demora un sólido en disolverse. Es decir, hace que el proceso sea más rápido, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros colocamos el mismo ejemplo del azúcar en el agua, ¿ya? Si yo revuelvo el azúcar con la cuchara, ¿ya? Yo estoy agitando, estoy produciendo agitación, un proceso mecánico. Entonces, ¿qué pasa en comparación a que si yo revuelvo un par de veces nomás? ¿En cuál se produce mayor solubilidad? Cuando se agita, Ya, cuando se agita, ¿cierto? Cuando le aplicamos ahí hartas veces con la cucharita, ¿cierto? Es mucho más rápido si yo revuelvo varias veces, agito varias veces, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, voy a hacer que el azúcar se disuelva más rápidamente en el agua. En cambio, si yo voy, agito lentamente, muevo la cuchara una vez, un par de veces, voy a ver incluso que parte del soluto va a quedar abajo. No se va a alcanzar a disolver por completo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese sería el segundo factor. Llevamos temperatura, llevamos agitación.
Y el tercer factor que tiene que ver con la solubilidad es la presión, ¿ya? Y este factor solamente va a afectar a los solutos que están en estado gaseoso, ¿ya? Al aumentar la presión, aumenta la velocidad del movimiento de las moléculas del gas, ¿ya? Haciendo que la mayoría de ellas choque la superficie de la disolución y queden atrapadas dentro, aumentando la solubilidad del gas en el líquido. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando destapamos una bebida? El gas escapa en forma de burbujas, ¿cierto? Y al bajar la presión, la solubilidad disminuye. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, repasando, vamos a tener tres factores que son importantes al momento de hablar de solubilidad, ¿cierto? ¿Ya? Y esos tres factores, lo primero que hay que tener en cuenta es los tipos de líquido de los que se trate. ¿Ya? Siempre que hablemos de una disolución, vamos a estar hablando de una mezcla que es homogénea. ¿Por qué? Porque están conformadas por líquidos miscibles. En cambio, cuando se producen mezclas heterogéneas, los líquidos son inmiscibles, ¿ya? Como lo que ocurre con el agua y el aceite. ¿Ya? ¿Alguien me habló en el chat o no? ¿Sí? ¿Daniel levantó la mano? Sí, profesora, mil disculpas, no me podía conectar acá en el noviciado. Sí, no se preocupe porque hemos tenido todos problemas de conectividad por el tema de las lluvias. Entonces dijimos que uno de los factores que afecta a esta solubilidad es la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Eso qué significa? Que el soluto se disuelve más rápido, ¿ya? Y habíamos visto también que en aquellos líquidos que son calientes, ya como un té caliente, por ejemplo, la solubilidad es mayor. Vimos también que el segundo factor correspondía a la agitación, ¿cierto? Dijimos que era un proceso mecánico que permite mover las moléculas dentro de la disolución, ¿ya? Y disminuye el tiempo que demora un sólido en disolverse. Ya vimos el caso, por ejemplo, de cuando revolvemos azúcar en un vaso con una cuchara, ¿cierto? Si agitamos bastantes veces y rápidamente la cuchara, la solubilidad va a ser mucho más rápida. Y el tercer caso aplica solamente a los solutos que se encuentran en estado gaseoso, como por ejemplo el dióxido de carbono que está en esta botella, ya en esta bebida. Ya al destapar una bebida, el gas escapa, ¿cierto?, en forma de burbujas, y cuando baja la presión, ya la solubilidad disminuye. Cuando la botella está cerrada, la presión es mucho mayor, ya hay mayor solubilidad. Pero en cambio, cuando yo abro la botella, disminuye la presión, ¿cierto? Por lo tanto, eso hace que la solubilidad también disminuya, ¿ya? Entonces, esos serían los tres factores que tenemos. Ya, ahora vamos a pasar a lo que son las unidades químicas que nos permiten medir la concentración. La clase anterior nosotros vimos unidades físicas, ¿cierto? Que permitían medir el porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen, ¿cierto? Etcétera. Entonces, hoy día lo que nosotros vamos a ver son unidades químicas. ¿Y por qué son unidades químicas? Porque utilizan una unidad de medida que se denomina mol, ¿ya? Es una unidad, el mol es una unidad pequeña que se utiliza en química, ¿ya? ¿Por qué? Porque las concentraciones de los solutos están establecidas en gramos.
Ya, por lo tanto, tiene que haber una unidad en común que permita medir pequeñas concentraciones, es decir, saber la cantidad de átomos o moléculas que existen ya en una cantidad de gramos determinada. Ya, por eso que se utiliza esa unidad. Y para ello vamos a conocer dos conceptos, que son el de molaridad y molalidad, ¿ya? Deme un segundito. Ven. Ya. Entonces, lo primero es que vamos a denominar con la letra N la unidad mol. ¿Ya? El mol es igual a la masa dividido por la masa atómica o peso atómico que presenta un determinado elemento. ¿Ya? Ya, antes de pasar a eso, voy a minimizar esto y vamos a abrir una de las otras pantallitas, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar aquí son algunas fórmulas, ¿ya? Donde N es el mol y esto es igual a M partido por el peso molecular o masa molecular, ¿ya? M es la masa que está medida en gramos y PM corresponde a la masa molar ¿ya? O peso, o el peso atómico. Perdón. Aquí. Disculpe, profe, decimos que M minúscula es el mol. Sí. Y abajo, y sobre N minúscula es el mol. y donde escribe PM es peso molecular. No. Masa molar. Ahí yo me equivoqué. Por eso es masa molar o peso molar. Okay. Ya lo corrijo el tiro. Hijo, cuidado. ¿Ya? Masa molar o peso molar. ¿Ya? ¿Y qué es el peso molar? Máximo, por favor. Oye, disculpen, pero mi hijo está súper inquieto. Ya es la suma de los pesos atómicos.
Nos vamos a tener que aprender los átomos. Ya, a ver. Lo primero que tienen que considerar ustedes, ya, es que cuando nosotros trabajamos en química necesariamente hay algunos datos que hay que saberse, que hay que ir aprendiéndose. Ya, generalmente uno trabaja con los 20 primeros elementos. Ya es importante en este caso conocer el símbolo químico de ellos y también por lo menos conocer el número Z o número atómico, ya que tienen los elementos cuando ustedes observan una tabla periódica. ¿Ya? Pero hay otros datos que siempre se van a estar dando dentro de los ejercicios y uno de esos datos es el peso molar. Perdón, es el peso atómico. ¿Ya? Y el peso atómico es la cantidad de masa que existe en el núcleo del átomo. Cada elemento tiene su peso atómico, que está determinado ya en la tabla periódica. Ya, si ustedes ven un elemento, van a poder observar que tiene un peso atómico determinado. Ya, por ejemplo, un elemento como el carbono. Ya, elemento carbono, ya me indica dos números. Pueden estar de esta manera, o también puede estar en esta manera en la tabla periódica. ¿Ya? Pero siempre el número mayor corresponde al peso atómico. Siempre. ¿Por qué? Porque ese número concentra la masa que está en el núcleo. ¿Ya? Es la masa que tiene un átomo determinado. Ahora, cuando nosotros hacemos reacciones químicas, vemos que a veces los elementos están solitos o a veces se combinan con otros elementos, ¿cierto? Para formar, por ejemplo, una disolución. El azúcar es glucosa, ¿ya? Es glucosa disuelta en agua, ¿ya? H2O. Por lo tanto, son elementos que están participando. La glucosa es 6H12O6, esa es la fórmula química. 6 átomos de carbono, ¿ya? 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, que se combinan con H2O, que es agua. Ya, por lo tanto, hay elementos participando dentro de una reacción química. Pero para este tipo de ejercicios nosotros tenemos que considerar los pesos atómicos. ¿Por qué? Porque el primer dato que yo voy a necesitar para poder trabajar la molaridad y la molalidad es el concepto de mol. ¿Y cómo obtengo el mol? Tomando, considerando la masa que me van a dar en gramos, porque es un ejercicio, me van a decir cuántos gramos de tal sustancia hay, ¿ya? Y eso lo divido por el peso molar o masa molar. ¿Qué es el peso molar? Es la suma de los pesos atómicos de cada elemento, ¿ya? Ahora, estos pesos atómicos no se los tienen que aprender de memoria, porque siempre vienen dados, ya sea porque usted lo observe en una tabla periódica o porque en el ejercicio le digan el peso de tal es tanto. Ya, por ejemplo, el peso atómico del carbono es 12. ¿Ya? Entonces, eso es un dato que a usted le va a servir para tener esto. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejercicio, vamos a revisar esto a través de un ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacerlo igual que la semana pasada, explicamos el ejercicio en el PPT y posteriormente lo vamos resolviendo paso a paso. ¿Ya? Así que voy a volver al PPT. Profesora, hay una compañera que dice que la acepte, por favor, que quiere entrar.
Gracias. Ya. Entonces, como habíamos dicho, hay unidades químicas que permiten medir la concentración de un soluto, ¿ya? Y esas unidades químicas son la molaridad y la molalidad, así se llaman, ¿ya? Pero para nosotros poder trabajar con esas unidades necesitamos conocer, ¿ya? La cantidad de sustancia, ¿ya? Que existe en una determinada cantidad de gramos. Como yo sé, por ejemplo, cuántos átomos o cuántos números de moles hay ya en una cantidad determinada de gramos de azúcar. Ya, por ejemplo, en 20 gramos de azúcar. Ya. Espérenme un segundito. Hoy el día. Venga, mis perritos andan. Venga, 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 Chipper, ven acá, venga, ya venga, vaya a acostarse, a acostarse. Todos quieren atención. Me traía un papelito en la boca. Entonces, También está estudiando, pues, profe. me parece, puede ser. ¿Ya? Entonces, para convertir la cantidad de sustancia que se designa como N, ¿ya? O mol, ¿ya? Tenemos que conocer la masa, M minúscula, ¿ya? Y tenemos que conocer la masa molar. Vamos a ver a través de un ejemplo, ¿ya? Lo primero que vamos a definir es el concepto de molaridad. Ya la molaridad de una solución se define como la cantidad de soluto disuelto en moles por litro de solución. ¿Ya? Moles, número de moles por litro de solución. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar acá en la fórmula, ya podemos utilizar la letra M o la letra C. ¿Ya? La molaridad va a ser igual al número de moles dividido en los litros que tiene la solución. ¿Ya? Y esta es la fórmula. M es igual a N partido por el volumen expresado en litros. Ahora, si no tenemos el número de moles, porque puede ser que en el ejercicio nosotros no nos den el número de moles. A lo mejor me lo van a dar, pero en otros casos no. Por lo tanto, ahí es donde entra nuestra fórmula de número de moles, que es igual a M, que es la cantidad de gramos del soluto, dividido por el, el, el peso molar o masa molar, ya que es lo que yo les mostré hace un ratito. Ya, miren, les voy a pedir que rápidamente copien este ejercicio. Cópienlo en su cuaderno, porque lo vamos a resolver en la pizarra. Pero necesito que igual lo tengan copiado en su cuaderno para que vayamos viendo cómo se resuelve. ¿Ya? No. El que no pueda copiar, que saque foto, porque yo sé que hasta ahora hay algunos que aún están en el trabajo. Le puedes sacar una fotito ahí a lo mejor.
Cuando esté listo me avisan para cambiarme la pizarra. Yo estoy lista, profe. Ya, ahí me van avisando. Yo también estoy lista. Ya. Va a dar un par de minutitos más para que terminen de copiar los otros compañeros. Ya. Veamos el ejercicio entonces. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Vamos a poner el otro. Ya, en este caso entonces nos piden calcular la molaridad de una disolución, ¿cierto? Que tiene 250 ml, ya, en la que están disueltos 30 gramos de cloruro de sodio. Ya, tenemos 30 gramos de cloruro de sodio. Y en función de eso nos dan datos, ¿cierto? Nos dicen que nos entregan los pesos atómicos de el sodio, que es 23, y de el cloro, que vendría a ser 35,45. Esos son los pesos atómicos.
¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Es el primer paso. ¿Ya? El primer paso de esto es calcular el peso molar. Lo primero. ¿Ya? Y para poder calcular el peso molar, tengo que tener los pesos atómicos. En este caso, me dieron el peso atómico del sodio y del cloro. Por lo tanto, yo solamente tengo que sumar. ¿Qué es lo que hago? ¿Ya? El peso atómico del sodio era igual a 23, ¿cierto? Y el del cloro era 35,45. Si yo sumo ambas cosas, ¿qué me da? 58,45. 58. Correcto, 58,45, ¿ya? Gramos mol, porque esa es la unidad que tienen los pesos atómicos, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta cuando me piden a mí calcular ya sea molaridad o molalidad es saber si tengo el peso, el peso molar, ¿ya? Si no me dan el peso molar de forma directa, ya, porque en este ejercicio me podrían haber dicho el peso molar del cloruro de sodio de 58,45. Listo, ahí yo no tengo nada que sumar. Pero en este caso no me lo dieron, sino que me dieron los pesos atómicos de cada elemento que forman este compuesto, ¿ya? El peso del sodio y el peso del cloro. Sumo ambos pesos. Y ahora tengo el peso molar. Entonces 58,45 corresponden a mi peso molar. ¿Ya? Ya tengo un dato. Recuerden que siempre esto va por parte, paso a paso. ¿Ya? Ahora vamos a ir con el segundo paso. Como ya tengo mi peso molar, el segundo paso va a corresponder a calcular el número de moles, porque también es un dato que a mí me va a permitir obtener la molaridad en este caso. Entonces, para obtener el número de moles yo tengo la siguiente fórmula. ¿Ya? N, que significa número de moles, es igual a M dividido por el peso molar. En este ejercicio me indicaron que habían disuelto 30 gramos de cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, M corresponde a los 30 gramos dividido por el peso molar que lo acabo de calcular. Quedan 58,45 gramos mol. Entonces, segundo paso, calculo el número de moles, ¿ya? Uso esta fórmula. El número de moles es igual a la masa del soluto expresada en gramos dividido por el peso molar. La masa está dada en el ejercicio. Me dicen que son 30 gramos de cloruro de sodio. Ahí está. El cloruro de sodio es la sal común, ¿ya? Dividido por el peso molar, que ya lo obtuvimos en el paso 1, 58,45 gramos mol.
¿Qué nos da como resultado? 0,51 0,51 moles. moles. Gramo se va con gramo y me queda la unidad del mol, ¿cierto? Entonces yo ahora tengo que esos 30 gramos de sal, 30 gramos de cloruro de sodio, ya si yo quiero saber la cantidad de átomos que hay o la cantidad de moles que hay, eso equivale a 0,51. ¿Ya? ¿Por qué les decía yo que la unidad chiquitita es el mol? ¿Ya? Es una unidad que permite saber cantidad de átomos que están presentes en 30 gramos de sal. ¿Ya? En este caso son 0,51 moles. Mi tercer paso, ¿ya? Mi tercer paso tiene que ver con algo que nosotros conocemos como conversión de unidad, que seguramente ustedes en matemáticas lo deben haber visto. ¿Y por qué? Porque si yo me voy al ejercicio, me dice que calcule la molaridad de una disolución de 250 ml, ¿ya? 250 ml de la disolución. Pero resulta ser que a mí me están pidiendo el dato en litros, porque si usted se va a la fórmula de molaridad, molaridad es igual a M partido, es igual al número de moles partido por el volumen, pero está expresado en litros. Y aquí yo resulta ser que tengo 250 ml. ¿Y cómo estos 250 ml yo lo convierto en litros? ¿Quién sabe? ¿A cuántos litros equivale? A un cuarto Un de litro. cuarto de litro. Sí, pero no puedo poner un cuarto de litro así en una fracción, pues chiquillas lindas. Chiquillas lindas maravillosas. 0,20. 0, ¿cuánto? 0,25. 0,25. Correcto, 0,25. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí, cada vez, porque los profes de ciencia siempre hacemos todo más fácil que los de matemática. Bueno, yo pienso eso, por lo menos en mi mente. 250 lo dividimos en 1000, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque en 1000 ml, en un litro yo tengo 1000 ml. 1000 ml equivalen a un litro, ¿ya? Y yo quiero saber a cuántos litros equivalen 250. Entonces, 250 dividido en 1000 nos da como por ahí, creo que fue la Winda lo que me dijo, la 0,25. 0,25 litros. Sí, profe, 0,25 le dije. Entonces ahí yo ya tengo lista mi conversión de unidades. Siempre ustedes tienen que fijarse bien detalle por detalle en el ejercicio. Porque yo les hago todo esto y se las pongo un poquito más difícil. Porque yo no sé si el ejercicio que le van a hacer a usted, a lo mejor le van a dar al tiro los litros. No va a tener que hacer esto. Si le dan al tiro los litros, no lo va a tener que hacer. Pero caso hipotético, ¿qué pasa si no se los dan? Y le dan los ml. Entonces ahí usted sabe que inmediatamente, si quiero traspasar, lo mismo que con el kilogramo, chiquillas, por ejemplo, si a mí me dan 300 gramos y lo quiero traspasar a kilogramos, inmediatamente 300 lo divido en 1000. Y eso me va a dar la cantidad, 3. ¿ya? La cantidad chica, ¿ya? Entonces ya tengo listo todo lo que necesito. Todo lo que necesito para poder sacar la molaridad lo tengo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, una ecuación, un paso, me lleva al otro. Y ahora vamos a hacer el cuarto y último pasito, ¿ya? Que es calcular la molaridad. Yo quiero saber la cantidad o la concentración de soluto que hay, ¿ya? En una disolución de cloruro de sodio, ¿ya? Por lo tanto, para calcular la molaridad,
planteo mi fórmula. Molaridad va a ser igual a N partido por el volumen. N ya lo saqué antes. ¿Cuánto era el número de moles? 0,25. 0,50 Número de moles. Número de moles. 0,51. Correcto. 0,51 moles. Y lo divido por el volumen, que ahora sí el dato que me diste, Luisa. 0,25. 0,25 litros. ¿Ya? Y eso me da 0,02. No, a ver, ahora no. 0,51 dividido en 0,25. 2.04 2.04. M. 2.04 M, ¿por qué? Porque esa es la molaridad. sí, que le puse un 0 ¿Ya? más, profe. Es decir, la concentración, ¿ya? La concentración de este soluto expresado en moles, ¿ya? En una disolución de 250 ml es de 2,04. ¿Ya? Ahí recién nosotros tenemos la información. Recién tenemos la información para poder calcular lo que nos pidieron en el ejercicio. Ya tuvimos que pasar por los pasos anteriores para poder hacerlo. ¿Ya? Listo. O sea, Continuamos. en resumidas cuentas, todo lo que hicimos es la cantidad de la moralidad, ¿verdad? Molaridad. Exacto. 2.04. Molaridad. Molaridad, sí. Sí. Siempre un paso me lleva a otro. Por eso es que es importante que ustedes traten de ser ordenados, ordenadas, al momento de primero tener claro los datos que tengo, saber, estos datos me sirven porque esta era la ecuación. A esto yo tengo que responder. Entonces, ver, bueno, ¿tengo número de moles? No, no me han dado número de moles. ¿Tengo el volumen? Sí, tengo un volumen, pero me lo están pidiendo en litros. Ah, entonces me tengo que acordar que tengo que pasarlo a litros, porque en realidad lo que me dieron era en ml, ¿ya? Entonces, voy viendo ahí. Bueno, si no tengo el número de moles, voy a necesitar esta otra información para poder calcularlo, ¿ya? Y voy paso a paso. Vamos a ver entonces a continuar. Entonces ahí estaba, ¿cierto? El cálculo de la molaridad. Ya en ese ejercicio, ¿cierto? Esta era la ecuación importante que queríamos llegar nosotros hasta el final de ella. Número de moles partido por litro de solución, ¿cierto? Y para ello tuvimos que hacer tres pasos antes de poder llegar al último, ¿cierto? Que nos permitía determinar ese valor. ¿Ya? Cosa importante, ir viendo, ir destacando lo que me están dando, los datos que me dan, ¿ya? Si miro esto, mira, la unidad que necesito es el litro, por lo tanto, esto lo puedo pasar al tiro si es que gusto, ¿cierto? Depende eso de su agilidad mental, de qué tan ordenado sea. 30 gramos de cloruro de sodio, ¿cierto? Siempre van a corresponder al M, ¿ya? Y en los pesos atómicos tengo que fijarme también en los pesos atómicos, si tengo que sumar los pesos atómicos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si hubiesen sido 2 moléculas de dos moléculas de cloruro de sodio? Yo todos los pesos los hubiese tenido que multiplicar por 2 para obtenerlo, porque estoy duplicando la cantidad. ¿Ya? Entonces tengo que fijarme siempre en esa información. Oye, se largó a chuzo acá. Ya. El siguiente se llama molalidad. Es muy similar al otro, pero aquí la diferencia es el número de soluto en kilo por kilogramo de solvente. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con el kilogramo y con el solvente.
¿Ya? Entonces la molalidad va a ser el número de moles dividido por el kilogramo de solvente. ¿Ya? Ya sabemos que el número de moles es N, ¿cierto? Y kilogramo de solvente está ahí expresado. Ya lo mismo que el ejercicio anterior. Lo van a copiar en su cuaderno y lo vamos a resolver paso a paso. Ya dice calcular la molalidad de una disolución de 90 gramos de glicerina. S es la fórmula de la glicerina, C3H8O3. Significa que tiene 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 3 de oxígeno. ¿Ya? En 200 gramos de agua. Ya en este caso el solvente es agua, pero está expresado en la unidad de gramos. ¿Ya? Copien el ejercicio y cuando lo tengan listo me avisan para que lo podamos resolver. ¿Me avisan cuando estén listos? Yo estoy ok, profe. Ya, gracias. Yo igual terminé. Ya. 2 minutitos y nos vamos a hacer el ejercicio de la pizarra. Lista, profe.
Ya, vamos a ir al ejercicio entonces. Ya, en este nos pedían calcular la molalidad de una disolución de 90 gramos de glicerina, ¿cierto? En 200 gramos de agua. Entonces, lo primero, el primer paso es calcular peso, ¿ya? El peso molar, a partir de los pesos atómicos, ¿cierto? Que nos dieron. Nos dieron esos pesos atómicos dentro del ejercicio. Ya el carbono, el peso atómico que tiene es de 12. El hidrógeno, el peso atómico que tiene es 1. Y el oxígeno es 16. ¿Ya? Quiero que se fijen acá. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 3. 3. 3. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá es multiplicar 12 por 3 para tener la cantidad de la glicerina, porque la glicerina, el compuesto que nos están preguntando, ya es glicerina y tiene 3 átomos de carbono. Y eso multiplicado me da 36. 36. El hidrógeno, ¿cuántos tengo? 8. 8. 8. Y 1 por 8 es 8. 8. 8. Y en el caso del oxígeno tengo 3, 16. ¿ya? 16 por 3 es 48. 48, 38. ¿ya? Y la sumatoria de los 3 me va a dar el peso molar, que ando buscando. ¿Cuánto sería eso? 2. ¿Tomo? 92. Ah, ya. 92 gramos mol, ¿ya? Entonces, ese es el peso molar. Es que hay un viento acá, profesora, que me da pánico. Chuta. Déjeme ver quién quiere entrar a la clase, parece. Creo que Christopher. Christopher. Sí. ¿Mm? Ya. Veamos el segundo paso entonces. Ya nosotros calculamos el peso molar. Ahora tenemos segundo paso, tenemos que calcular el número de moles porque no nos lo dieron. ¿Cierto? Pero nos dijeron, dentro de los datos, nos entregaron la cantidad de gramos de glicerina que había. Y en este caso eran 90 gramos. 90 gramos de glicerina. Y acabamos de calcular el peso molar, que eran 92 gramos mol. Por lo tanto, 90 dividido en 92. ¿Eso cuánto nos da? 0,9. 0,98. 97 tengo yo. 0,97. 97 como algo que me permite aproximar a Ah, 98. perfecto, como 98. Recuerden. Sí. Sobre 5 aproximamos, ¿ya? Chum, se va a los gramos, me queda el mol, ¿ya? Siguiente paso. Lo voy a hacer aquí, ¿ya? Paso 3. ¿Ya? La famosa conversión de unidades. Que ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que el solvente, ¿ya? Son 200 gramos de agua, ¿cierto? Pero yo necesito traspasar esos gramos a kilogramos, ¿verdad? Por lo tanto, 200 dividido en 1000, 0,5. 0,5. No,
No, 0,2. 0,2. 0,2. Sí. ¿Ya? 0,2 kilogramos. ¿Ya? Porque eso es lo que yo andaba buscando. ¿A cuánto equivalen 200 gramos? ¿Ya? Ahora sí que tengo todos los datos para poder calcular la molalidad. Tengo todos los datos. ¿Ya? Entonces el cuarto paso era calcular la molalidad. 0,98. La molalidad. ¿Ya? Y en este caso, M o molalidad va a ser igual al número de moles dividido por los kilogramos del solvente. El número de moles lo calculé en el paso 2 y eso me dio 0,98 moles. Y el kilogramo lo acabamos de sacar, ¿cierto? Que eran 0,2. Y eso nos da como resultado 49. 0,49 mol. Kilogramos. Revisen bien. 4,9. Correcto. 4.9. Revisen bien. Perdón, Hagan bien el disculpe, dije ejercicio. 0,49, sí, disculpe. 0, Es 4,9. no, me salió 4. A ver, me salió 0,98 dividido en 0,2. 0,2. 4.9, pero 4. Sí. 0,98 lo divido en 0,2. Y eso me da 4,9. 4,9, sí, profe. Ahí me salió. Cuidado, cuidado, no. Háganlo lento, lento. ¿Ya? Porque por una comita que a mí me falte, yo cambio inmediatamente el resultado, ¿ya? Entonces, esa es la molalidad. Es decir, yo tengo disuelto 0,98 moles en 0,2 kilogramos de un solvente, ¿ya? Y la molalidad entonces sería de 4,9, ¿ya? Ahí tendríamos los dos ejercicios. Christopher levantó la manito. Abner. Profe, sabe que no veo muy bien porque estoy en el teléfono. Me voy a conectar a través del computador, voy a desconectarme para, le avisaba más que nada. Ya, listo. Gracias. Ya. Profe, entonces no tenemos que aprender los números atómicos. No, pues eso generalmente el peso atómico, como yo les decía, se lo dan. Sí. Se lo dan como está en el enunciado. Si esto es un enunciado cualquiera de un ejercicio de química. Ya esos pesos siempre se entregan. Pero es importante igual que usted conozca por lo menos los primeros 20 elementos, su símbolo y su número atómico. ¿Y cuáles ¿ya? son esos 20? Tiene que verlo en la tabla periódica, pues. 1, 2, 3, 4. Pues bájese una tabla periódica. Sí, la o sea, tengo acá. La tengo acá. Claro. Un hidrógeno, litio. Exacto, va así, de 1, 2, 3, 4. Si se da cuenta, están enumerados con su número atómico. ¿Ya? Ya, vamos a pasar la lista. ¿Ya? Ya, tan rápido. Son las 8:20. Sí, Sí, se fue pues. rápida la clase. Sí, vamos a pasar la lista y Profe después Sandra, vamos a ver unos ejercicios. una Dígame. consulta, profe. Estos ejercicios que estamos haciendo, ¿vienen en la prueba, hay alternativas o hay que hacer el ejercicio en general, digamos? No sé, la verdad, cómo se los van a presentar, porque nosotros las pruebas, acuérdense que nosotros las pruebas no las hacemos. Pero usted ha estado alguna vez en alguna prueba de estas? No, Ah, ya. no. Lo que pasa es que generalmente estas evaluaciones, si bien se rigen por lo que dice el Mineduc, generalmente son los docentes quienes, de los colegios donde se toman las evaluaciones, quienes la desarrollan, ¿ya? Pero hay una parte de las pruebas que son selección múltiple, ¿ya? Y vienen algunas preguntas abiertas, ¿ya? Ya, Pero, ya, gracias. pero en realidad
O sea, Es vienen, mejor saber, vienen es mejor, alternativas, profesora, sí, pues, pero como son alternativas, uno tiene que dar con la correcta y para eso va a tener que hacer el ejercicio hacerlo. para Exacto, es poder lo mismo que matemática, fijar. Claro, hacer el ejercicio, ¿ya? sí, yo entiendo eso, porque yo le preguntaba porque si la pregunta que viene que le van a hacer a uno tiene que ser, haga haz el ejercicio, la fórmula, bla, bla, bla. Esa era mi Claro. consulta. Es que puede ser dependiente, como le digo, depende todo del profesor que haga la evaluación. Si quiere medir, generalmente son de selección múltiple, generalmente, porque las preguntas de abiertas son más que nada para que el estudiante aplique un criterio, por ejemplo, una reflexiones, infiera información, ese tipo de cosas. Ahora, la otra profesora que le quería consultar, me estuve metiendo porque los fines de semana paso un poquito limpio y repaso, no está toda su materia las últimas. Pero lo que le dije, no sé si a Daniel o no, tiene que solicitarle a la No lo coordinadora que escuché. suba la información, porque ya esa información yo la paso a ella, y ella es la persona que sube toda plataforma, Ya no la había escuchado, perfecto. ¿ya? Para que le manden el correito. Ya vamos con la lista. Américo al agua. Giovanna Aliaga, ¿no? Abner, es que tenía problema para subir. Jocelyn Álvarez. Jenny Araya. ¿La Jenny logró subir? Ella también estaba con problemas. En delante estaba diciendo que se le desconectaba, Sí. se le iba la señal. Sí. Caroline Astete, ¿no? Mauricio Ayala. Presente, profe. ¿Ya? Leodán Bravo. Juan Cáceres. Pía Cáceres. Andrea Calfueque. Belén Castro. Presente. ¿Ya? Elicia Contreras. María Jesús Fabro. Juana Fernández. Juana. Janet Godoy. Presente, señorita. ¿Ya? Constanza Gómez. Constanza Gómez. Daniela Gómez. Daniela Gómez. Christopher. Se desconectó el Christopher, pero Presente, estaba. profe. Ahí está. Cristian Hidalgo. Cristian Hidalgo. Ahí lo escuché. Profe, Cristo. Ya. Juana Jara. Juana Jara. Presente, profe. Ya. Claudia Jiménez. Claudia. José León. José León. Esperanza López. Esperanza López. Mabel Manríquez. Presente, profesora. Ya. Génesis Parimán. Luisa. Presente, Luisa. profe. Camila Paz Molina. Presente. Ya. Osvaldo Munita. ¿No? Janet Navarrete. Janet. Francisco Orellana. Francisco Orellana. Natalia Orellana. Natalia Orellana. Jacqueline Palma. Jacqueline Palma. Camila Pardo. Camila Pardo. Si alguien no se escucha, me anota en el chat, por favor. Dayana Requena. Dayana. Katian Rivera. Katian. Marcela Riveros. Marcela. Francis.
Me voy a salir porque voy a cargar el teléfono ya. Ya, Buenas noches, trate de descansar y que esté bien. Cuídese ya. gracias. Ya. Marcela Riveros. Marcela, ¿no? Ya. Francis Ruiz. Francis. Carmen Sagredo. Eric Saldías. Eric. Priscila Sola. Janet Sotelo. Janet. Claudio Soto. Winda. Presente, profe. Anet. Estaba Anet. Presente, profesora. Daniel Vázquez. Presente, profesora. José Vergara. Presente. Ya. Tenemos 2 preguntas de cierre para que nos vayamos de la clase, ¿ya? 2 Para ir a preguntitas. tomarse un cafecito. Sí, para alcanzar a tomar un café antes de empezar la otra Con la lechita clase. caliente. Antes de empezar la otra clase. Ya. 2 preguntitas para que resuelvan rápidamente. Ya. ¿Cuál o cuáles son factores que afectan la solubilidad? Temperatura, agitación, presión, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todas las anteriores. Correcto, todas las anteriores. Y ahí decía número 1, le puse, o sea, era Bien, número bien. 2. Ya, cantidad de soluto disuelto en moles por litro de solución. Se fue. Sí, ahí estoy. Litros en moles de solución. La definición corresponde a número de moles, peso atómico, molaridad o molaridad. Está muy chiquitita, profe, no puedo leer la pregunta. La D. La D. Correcto. Molaridad. Cantidad de soluto disuelto en moles por litros de solución. Esa definición corresponde a molaridad. ¿Ya? Entonces nos vemos de vuelta de vacaciones. Nos vemos de vuelta de vacaciones. Cuídense, cuídense. Igual usted. Cuídese, profe. Disfrute. Chao, que estén bien. Cuídense, buenas noches, que Buenas descansen. noches. Felices vacaciones. Gracias para ustedes también. Descansen. Buenas noches, profe. Profe. Profe, ay, no, ¿qué está pasando?